Buenos días, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Sí, señor, Muchas ya sé. gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me presento, ya digamos que el profe Cristian me presentó. Quiero de pronto a los que ya han tenido clase conmigo, los demás docentes, también contarles un poquito de mí. Yo soy Eric Fabián Rico Castillo, soy psicólogo organizacional, especialista en alta gerencia y magíster en administración de negocios. Ya llevo un buen tiempo con el Poli, es decir, 2 semestres en este momento con el que estamos cursando y bueno, he dictado en pregrado y posgrado en otras universidades. Soy consultor y por supuesto empresario, tengo empresa orientada pues precisamente al asesoramiento de pymes, pequeñas y grandes empresas y por supuesto al acompañamiento de ustedes como docente formacional. Entonces vamos a iniciar contándoles un poquito que la inteligencia emocional la vamos a orientar hacia esos contextos complejos que quizás nosotros dentro de nuestra formación no los concebimos. Vamos a ver cómo esto tiene toda una integración y quiero basarme en el pensamiento complejo de Morán, sí, Edgar Morán, que precisamente es una persona que habla de lo holístico, de lo integral. Entonces vamos a tratar de darle ese matiz integral para que ustedes no solo lo vinculen en su parte laboral, porque sé que muchos de ustedes están evocándolo en la parte de prácticas, porque por supuesto es el motivo, pero también vamos a ver cómo esto influye directamente en otros contextos, familiar, social, de pareja, y por supuesto el conocimiento de nosotros mismos. Entonces ese es el título que quise darle y que quisimos darle como institución. Vamos a hablar inicialmente de lo que es la inteligencia emocional, los 5 pilares de la inteligencia emocional. Aquí me remitiría a Daniel Goleman, digamos lo que es el pionero, de hablar directamente de lo que tiene que ver con inteligencia emocional en este ámbito, y siendo psicólogo, por supuesto, me voy a remitir al campo psicológico, que es el que nos interesa, pues como saben, desde el campo empresarial también me desempeño, y vamos a tomar algunos elementos que también van a darnos unos elementos primordiales para entender. ¿Para qué sirve, por supuesto, la inteligencia emocional? ¿Qué son las emociones? Entender ese concepto, uno dice emociones, y uno dice, bueno, ¿qué será eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede ser parte vital de nuestro ejercicio? Las estructuras fisiológicas de las emociones, vamos a ver que hay una gran cadena de situaciones y de fisiologías que ocurren en nuestro cerebro sobre todo y que nos permiten a nosotros comportarnos y sentir, ese gran sentir que vamos a entender como emociones y ya lo explicaré. La aplicación práctica, los casos de éxito de muchas organizaciones que han buscado implementar lo que tiene que ver con inteligencia emocional, es decir, vamos a abordar una parte teórica, por supuesto, y una parte práctica, que es la que realmente queremos darles a conocer, ese 50-50 de que esto no se quede netamente en una actividad teórica, esa recopilación de información, sino que también la podamos migrar a sus empresas y a los lugares donde se encuentran. Bueno, y algunas referencias puntuales. Bueno, muy bien. Cuando a mí me dicen, hagamos una charla sobre inteligencia emocional, viene una pregunta que le digo a mis chicos y cuando estamos en clase y es, imaginen un mundo, no me tienen que responder por supuesto, lo dejamos así como abierto, imaginen un mundo en donde no sintiéramos quizás ira, quizás felicidad, quizás tristeza, imaginen esa situación, imaginen no poder sentir, de pronto que nos llega una sorpresa el día de nuestros cumpleaños y nosotros no sintamos nada, o sea, no podamos expresar esa emoción subyacente o esa respuesta que queremos dar frente a ese contexto. Bueno, sería algo complejo, digo yo, ¿no? Realmente no poder sentir, pues sería muy frustrante. Y ahí aparece precisamente las emociones con su función adaptativa. Y viene entonces la inteligencia emocional entendiendo que es una habilidad. Y vamos a ver que la inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos para percibir, expresar y comprender tanto las emociones que influyen directamente en nuestra salud mental como en nuestro desarrollo social. Es decir, la inteligencia emocional hace parte de la salud mental. Es decir, las personas que tienen esa capacidad pues van a tener unos indicadores de salud mental muy fuertes. Y sobre todo el desempeño social. Luego aquí empezamos a tomar teorías como la de Bertalanffy, cuando hablamos de la teoría de los sistemas, por ejemplo, en donde nosotros hacemos parte de diferentes sistemas y que como seres humanos hacemos parte de un sistema. Luego nosotros estamos casi en nuestro entorno permanente con personas, con seres humanos. Es donde esto tiene una función importantísima, ¿no es cierto? ¿Podemos marcar la diferencia entre un buen o mal funcionamiento social? Sí. Vuelvo y digo, imagínense que ustedes en este caso llegan a un contexto donde hay un chiste, todos lo entienden, todos se ríen, pero ustedes no. Ustedes no entienden qué ocurre. Quizás eso puede tener ya, no digo un mal funcionamiento en ese sentido, sino de pronto no estar adaptados al contexto y no interpretar lo que viene ocurriendo. Entonces es importante entender que también tiene una función social que debemos comprender muy bien.
También es una capacidad de identificar y administrar nuestras propias emociones y las emociones de los demás. Luego, aquí empiezan a tomar elementos vitales como lo viene siendo la empatía, la asertividad, la resiliencia, de las cuales hablaremos más adelante. Pero cuando hablamos de empatía, por ejemplo, es cómo yo entiendo las emociones del otro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos la tristeza del otro? ¿Será que la entendemos? Y esto ocurre en muchos campos, tanto en la parte laboral como en la parte personal, sobre todo, en las familias, ¿no? Cuando uno llega y le dice al papá, no sé, al jefe, le dice, bueno, me siento hoy mal. Y la persona le dice, bueno, ¿qué es ese mal? ¿Sí? Ahí tratamos de nosotros interpretar y dar a conocer nuestras emociones. También es una habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en forma que busquemos reducir el estrés, que nos permitan ayudar y a comunicar efectivamente lo que sentimos y por supuesto a minorar los conflictos que se presentan. Aquellos que tienen esa capacidad de generar homeostasis emocional, digo yo, entendiendo ese equilibrio como esa palabra de homeostasis, pues son personas que quizás entienden un poco mejor lo que viene ocurriendo. Y ya vamos a ver unos ejemplos puntuales, pero quiero que lo hagamos de esta manera. Ahora, imagínense que puede significar la diferencia entre comportarse de una manera socialmente aceptada y estar fuera del lugar de una situación social determinada. Es decir, tiene una carga muy fuerte en nuestro entorno y en nuestro modus vivendi, ese modus operandi en donde nosotros estamos todos los días trabajando directamente en un componente social. Y por supuesto, miren que, bueno, aquí tomo pues un artículo que tomé de la BBC, donde nos hablaba Katarina Gorlich-Dobre, investigadora del Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Aachen, Alemania, y ella decía en sus investigaciones sobre una enfermedad llamada alexitimia. Imagínense que la alexitimia es más o menos como tener un daltonismo emocional. Luego, una situación que para la normalidad, para el promedio del ser humano o de las personas de nuestro entorno, puede generar tristeza, para ustedes o para la persona que padece alexitimia no la siente, no es capaz de interpretar eso que viene ocurriendo, aunque sabe que algo está ocurriendo, ¿sí? Es decir, hay como un cortocircuito, es como cuando tenemos una radio y no está sintonizada, pues estas personas padecen de esta situación. Algo totalmente frustrante, digo yo, ¿no? Es decir, no poder transmitir lo que siento y sobre todo no entender lo que pasa en el mundo circundante a partir de una verbalización, pues difícil, complejo, bastante fuerte. Y esto pues es una condición grave que viene afectando a muchas personas. Ahora, el 50% de las personas que usualmente tienen trastornos como autismo, el espectro autista, 50% pueden llegar a desarrollar la exitimia. Es decir, aparte de que yo no puedo tener una adecuada adaptación con mi contexto y con los demás, adicional a eso no puedo transmitir lo que siento, no puedo explicar mis emociones. Gravísimo, ¿no? Y esto usualmente pues vemos que la lexitimia se da más en hombres que en mujeres. Entonces pues miren que aquí empiezan a desarrollarse otras enfermedades o otras patologías que vienen relacionadas o concatenadas con lo que vienen siendo las emociones. Tenemos la ansiedad generalizada, los trastornos de pánico, el TDAH, trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Bueno, realmente las emociones juegan un papel muy importante. Entonces, ser inteligentes emocionalmente, pues tiene una composición en nuestro éxito como especie y sobre todo como seres humanos, ¿vale? Al final yo dejaré un espacio para preguntas, sé que el tema pues, va a dar para ello y bueno, tendremos ese espacio que me parece fundamental que lo entendamos. Ahora, ya entendiendo lo que es la inteligencia emocional, vamos a partir de unos pilares. Daniel Goleman, psicólogo reconocido actualmente como uno de los pioneros de esta teoría, habla que existen 5 pilares fundamentales para entender la inteligencia emocional. Número 1, el ser autoconscientes. Y empezamos a decir que esa autoconciencia es esa capacidad que yo tengo de entender lo que me ocurre. Cuando yo tengo tristeza, entiendo que hay unas reacciones como llanto, quizás se viene relacionando con otras emociones como la ira, la frustración, la angustia, el pánico, de no poder solucionar una situación, frustración en muchos casos. Pero soy capaz de entenderla, soy capaz de hacer una introspección y decir, oiga, yo estoy triste, me siento triste, puedo expresar esa emoción a partir del llanto. Ahora, investigaciones recientes de lo que tiene que ver con el Foro Económico Social y la Organización Mundial de la Salud nos dicen que las personas que no son capaces o que no expresan sus emociones incuban esas emociones. Luego, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y así como esa energía nosotros la transmitimos o la expelemos, pues también la interiorizamos. Y al interiorizarla, pues tenemos dificultades en muchos aspectos. Por eso aparecen enfermedades como el estrés laboral, por ejemplo, en el campo laboral, aparecen las mialgias, precisamente las parálisis, bueno, muchas enfermedades que tienen una base totalmente biológica de las emociones, por supuesto. Entonces, esa autoconciencia de saber qué me ocurre y poderlo interpretar
desde mi percepción, es totalmente importante. Y eso ocurre en todos los ámbitos. Luego, el ser humano, por ser un ser social, está casi en todos los organismos o en todos los estados en una organización. En la casa estamos en una organización, en el trabajo estamos en una organización, en los sistemas educativos, en la universidad y demás. Entonces, la autoconciencia es fundamental para ser inteligentes emocionalmente, ¿no es cierto? La autorregulación. Ahora, muy bien, cuando nosotros hablamos de autorregulación, voy a explicarlo de la mejor manera, es cuando ustedes están en la calle y quizás alguien, bueno, estamos en esta cultura, ¿no? El individualismo, está la persona haciendo fila y llega alguien, ¡pum!, se nos metió adelante. Y bueno, uno le da mal genio, es lo normal, ¿no? Entender ese mal genio como, oiga, yo estoy haciendo fila, llegué a las 6 de la mañana, ¿por qué ocurre esto? Uno amablemente le dice, mira, la fila va acá, o ustedes expresan como quieran y le manifiestan que hay un orden específico dentro del campo. Y la persona le responde mal. Bueno, aumentamos esa cólera, aumentamos esa ira, pero somos capaces de entender y dejar pasar esas situaciones puntuales. Es decir, capaz de mantener un equilibrio emocional. Luego, en muchas circunstancias, de pronto el jefe cuando nos da un feedback que no nos gusta mucho, entonces ahí yo entiendo que sí, lo está haciendo por una razón válida, yo soy capaz de tranquilizarme, de generar equilibrio emocional, y en ese equilibrio emocional, por supuesto, voy a yo direccionar un campo de acción. Muy bien. La motivación. Ahora entendamos la motivación como esa forma en que hago las cosas de una manera agradable y que me llevan al comportamiento. Yo creo que todos acá, los estudiantes, los profesores, pues tenemos un vínculo en común y es llevar al Politécnico, y desde el campo de las prácticas, desde cualquier ámbito, desde la Facultad de Psicología, que sea una de las mejores universidades del país. O sea, tenemos una motivación en conjunto. ¿Y qué estamos haciendo todos para ello? Estamos trabajando mancomunadamente para lograrlo. Entonces, la motivación, por ejemplo, de estos eventos es que ustedes aprendan a desempeñarse en un rol empresarial. Y digo empresarial porque es que afuera de nosotros podemos tener un consultorio clínico, un consultorio jurídico, ir a campo desde la parte social, irnos por lo menos a misiones empresariales, misiones pues de salud, y vamos a estar hablando de una empresa, porque de una u otra manera tenemos un vínculo laboral. Entonces hay motivaciones que nos permiten a nosotros comportarnos y llevar a feliz éxito esas actividades. Luego, cuando hay motivación, pues quiero que lo piensen. Si yo no me motivo en algo, si yo no tengo expectativas, pues realmente no voy a hacer las cosas de la mejor manera, las voy a hacer por hacerlas. Luego, cada uno de nosotros tiene una escala de motivaciones que nos permiten comportarnos. Muy bien. La empatía, bueno, la empatía no la puedo expresar mejor sino ponernos en el lugar del otro. Tener esa labilidad emocional, esa resonancia emocional. Si el otro nos dice está triste, no decirle, bueno, pues es que la vida es bella y miremos a ver qué hacemos, como muchas veces pasa. Yo creo que dependiendo del entorno cultural en donde estemos, comprendemos las emociones de alguna manera. Entonces, la empatía es esa capacidad que nosotros podemos transportar desde la autoconciencia. Cuando yo tengo un autoconcepto sólido, soy capaz de entender que soy importante, pero también que el otro es importante. Y así lo vemos en culturas, bueno, Finlandia, Suecia, Dinamarca. Ellos realmente tienen una colectividad muy fuerte, es decir, piensan en conjunto y piensan desde la empatía. Es decir, yo me pongo en el lugar del otro. Si yo te cuido y uso tapabocas en este caso, pues, y tú usas tapabocas, pues nos vamos a proteger. Entonces la empatía hace parte de esos 5 pilares de la inteligencia emocional que tenemos que tener y que tenemos que desarrollar. Luego aparecen las habilidades sociales. Alguien me decía alguna vez, profe, pero es que usted se expone y usted es capaz de hablar frente a muchas personas, yo no. Y decía, mira, el entrenamiento, así como cualquier habilidad, se puede desarrollar. Y yo les planteo este panorama y es, el que fue buen líder no siempre lo fue. El que fue buen orador no siempre lo fue. Para llegar a un punto en donde uno se expone ante muchas personas, hay un entrenamiento preliminar. Y las habilidades sociales se trabajan, se pueden trabajar. Luego esas habilidades sociales pueden estar ligadas a la comunicación, al trabajo en equipo, a poder expresar lo que yo siento, a la asertividad, por ejemplo, que vengan ligadas directamente de mi entrenamiento. Entonces, no se sientan de pronto que esto no lo van a aprender, se puede aprender y que precisamente en su entorno práctico lo están aprendiendo. ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Cómo puedo llegar a comunicarme con un potencial candidato a una entrevista? Desde el ámbito clínico, ¿cómo puedo generar rapport? Esa empatía se va a campos como el clínico. ¿Cómo genero yo rapport con una persona que llega frente a unas patologías o a unas consultas específicas? Entonces miren que Daniel Goleman lo que nos plantea a nosotros es estos 5 pilares de la inteligencia emocional se pueden trabajar y se pueden llegar a feliz término. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con lo que... Pongo una imagen bastante curiosa, ¿no? Bastante interesante y es cosas que debí decir y no las dije. Vuelvo y digo, si no las digo, eso va para algún lado. Y ahí empezamos a tener un problema muy fuerte en términos de salud.
El presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, en una conferencia que hacía frente a las tasas de suicidio que venimos viviendo en Colombia, aumentaron, es decir, en Colombia cifras de la Organización Mundial de la Secretaría de Salud, perdón, nos dicen que el 52 a 54% de la población colombiana está sufriendo, padece o va a padecer una enfermedad de salud mental. Eso es gravísimo. Quiere decir que de los 54 millones de colombianos que vivimos, la mitad más uno más o menos, viene sufriendo ansiedad, pánico, estrés. Y muchas veces cuando nosotros veíamos ese espectro de no ir al psicólogo, porque bueno, antes estábamos estigmatizados, hoy ya hemos abierto un campo y una brecha mucho más grande, pues la gente se incuba todo eso. Luego, no voy al psicólogo porque primero es de difícil acceso, ¿no? Y segundo porque es para las personas que están locas, porque así lo decíamos, o digo, lo digo escuetamente, y hacíamos esto, no íbamos y empezábamos a incubar, entonces aparecían temas como la psoriasis, alergias, mialgias, etcétera. Entonces, hay que saber decir las cosas, por supuesto, no hay que incubarlas. En eso me baso, ¿no es cierto? Ahora, muy bien. ¿Para qué nos sirve la inteligencia emocional? Luego, entender mis emociones y entender que esto es una habilidad que se trabaja, es la adecuada gestión de mis emociones, pues nos va a dar a entender también que la inteligencia emocional nos permite formar relaciones sanas y equilibradas dentro del núcleo familiar, en la escuela y en el trabajo. Si yo soy capaz de comprender mis emociones, permitirme a mí decir lo que siento de una manera asertiva y como lo mencionaba desde las habilidades sociales, pues voy a tener un éxito. Por lo menos voy a generar relaciones sanas y equilibradas. Es una herramienta básica para la autocrítica positiva, un recurso muy útil para aproximarnos incluso a nuestras propias cualidades y por supuesto buscando la mejora continua. Yo creo que a todos nos pasa, sobre todo pues en el caso particular cuando no lo corrigen, cuando no le hacen feedback. Miren, todo el mundo está exento de mejorar, pero muchas veces no lo tomamos bien. A veces, pero es que no me equivoqué, quizás el otro es el equivocado. Y creo que la respuesta más obvia, ¿no? Yo nunca me equivoco, los demás sí. Pero cuando entendemos que podemos ser susceptibles a mejora y a nuestra mejora personal, pues ahí entendemos una línea muy delgada y es el cambio que podemos mejorar a partir de la percepción del otro. Acuérdense que siempre vamos a tener ese deseo de crecer y ese deseo de crecer, qué mejor que verlo desde los dos ámbitos, desde el mío y por supuesto desde el otro. Bueno, nos da también la capacidad de hacer nuestro trabajo más eficiente. Si alcanzamos mejores niveles de rendimiento, lo debemos también en muchos casos a esas formas en que yo me relaciono de manera eficiente, ¿no? Como yo puedo llegar a conocer más sobre mi salud mental y mi salud física, así como la de las otras personas. Si yo sé que quizás mi grupo de trabajo, y piénsenlo, cuando uno es líder o cuando uno tiene personal a cargo, uno tiene que entender que a todos, casi le tenemos que hablar diferente. No es lo mismo hablar del género masculino que hablar del género femenino. Y no estoy diciendo que entonces vamos a generar una distinción, no. Por el contrario, debemos conocer muy bien nuestros equipos de trabajo porque cada uno se comporta de forma diferente. Las organizaciones per se son diferentes. Lo que es Alpina, lo que quizás es Toto, lo que quizás es Archis, todos tienen una dinámica diferente de comportarse. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros ser más eficientes en nuestro trabajo. Ahora, en el contexto de trabajo en equipo y las interacciones a distancia que se están volviendo la norma hoy en día, pues precisamente estamos en este espacio porque la virtualidad lo permite. Podemos decir entonces que esa ventaja o ese espacio fundamental nos va a permitir a nosotros ser o estar en un contexto más dinámico y mucho más puntual. Entonces yo creo que eso es vital, eso es muy importante que podamos desarrollarlo. Muy bien, y esto lo tomamos del Observatorio del Tecnológico de Monterrey. Ellos hablan precisamente de la inteligencia emocional. Yo esto se los puedo propender para que lo tengan. Recuerden que nosotros hacemos estos conversatorios para ustedes. Si necesitan las diapositivas, con mucho gusto se las comparto, nos escriben y las compartimos. Esto igual va a quedar en un esquema pues, de charlas que los vamos a construir y se los vamos a compartir. Ahora, ¿qué signos denotan en este caso inteligencia emocional? Y quiero que hagan ese análisis. Estamos haciendo un análisis práctico, es desde mí y desde la perspectiva que yo tengo de lo que yo soy. Pensar en nuestras reacciones. ¿Qué pasa cuando, como dije anteriormente, estamos haciendo fila y no respetan la fila? ¿Qué pasa cuando no se vulneran nuestros derechos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Pensamos en nuestras reacciones? ¿Somos conscientes quizás de lo que sentimos o respondemos de manera inmediata? Miren que la norma, de acuerdo a lo que dije de la Secretaría de Salud y el Colegio Colombiano frente a cifras de salud mental, pues estamos viendo que ya estamos respondiendo de manera inmediata. O sea, no hay una canalización de la emoción, sino respondemos de manera impulsiva. Y pues eso es un error garrafal, porque en muchas ocasiones puede llevar a agredir al otro sin darnos cuenta. Si no pensamos en nuestras reacciones, pues tampoco podemos generar un equilibrio de emociones. Veamos la situación como un desafío y piensen en la organización. Si ustedes ven una situación, miren, no lo vean como un problema. Yo creo que los problemas, de una u otra manera, o tienen solución o no lo tienen, y si no tienen solución, pues no son un problema.
Y usualmente cuando hablamos desde el campo de acción del ser humano, pues cuando vemos un problema de difícil realización, pues estamos sesgándonos, es decir, una actitud mucho más positiva, lo dice precisamente las grandes investigaciones, sobre todo en felicidad organizacional vamos a tener una respuesta mucho mejor. Increíble, ¿no? Solo mi disposición A. Cuando yo tengo disposición A, tengo un mejor desempeño. Modificar nuestras emociones. Yo no quiero que piensen que entonces si yo me siento triste, entonces no hay que sentirse triste. No, por el contrario. Es evidenciar que una situación frustrante puede convertirse en un desafío. Luego, yo no voy a sentir tristeza, sino voy a sentir emoción o quizás voy a sentir alegría por tener una situación bastante particular. Cuando nosotros hablábamos en la facultad y decíamos qué retos tenemos para este semestre, pues siempre venía como esa sensación de, bueno, ¿qué hacemos hoy por ustedes? ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Cómo vamos a mejorar el posicionamiento de la universidad frente a otras instituciones? Entonces empiezan a darse una serie de ideas a partir de ese equilibrio, de esa modificación, en vez de estar, no digo, cada reacción es adaptativa, vuelvo y digo, si yo me siento triste, pues lo normal es sentirme triste. Pero si yo veo que yo puedo modificar esta situación, y ahorita les hablaré un poquito de Boris Cyrulnik, que es un etólogo psicoanalista que plantea elementos claros de la resiliencia en donde el sufrimiento es opcional, ¿sí? Es decir, sentirse triste es claro, pero el sufrimiento es opcional, pues lo podemos hacer. Ponerse en el lugar del otro. Luego quiero que piensen, ¿cada cuánto nos ponemos en el lugar del otro? Yo creo que en la parte laboral somos expertos, nos ponemos en el lugar del entrevistador, la comunidad que estamos atendiendo, si estamos desde la parte jurídica con la persona que vamos a revisar desde el perfilamiento psicológico, y siempre lo hacemos, pero en nuestra parte personal, ¿cuándo lo hacemos? Cuando yo me pongo en el lugar del otro, cuando entiendo sus necesidades puntuales, hablo de pareja, hablo de familia, hablo de la academia, hablo del trabajo. Eso es importantísimo. Entonces, estos 4 elementos nos lo menciona precisamente un estudio de la BBC que habla sobre la inteligencia emocional. Bueno, entonces miremos cómo esto puede denotar inteligencia emocional y nos puede permitir. Vuelvo y digo, esto se puede entrenar. Es lo maravilloso de estos conceptos. Ahora, esta imagen pues es algo curiosa, lo pongo acá porque hay cosas que son mi responsabilidad, mis palabras, mi conducta, mis actos, mi esfuerzo, mis errores, mis ideas, las consecuencias de mis actos. Sin embargo, las ideas de los demás, los errores de los demás, las creencias, las consecuencias, lo que hacen los otros, pues ya sale de mi marco, ya sale de mi marco de referencia y es difícil que yo lo pueda llegar a gestionar, pero sí debo aceptarlo, ¿vale? Muy bien. Bueno, importante, para promover la inteligencia emocional en el trabajo o los elementos para trabajar, pues es prestar atención a nuestras emociones, qué siento y cómo lo exploro y cómo hago catarsis, tomando un concepto bastante desde el psicoanálisis, ¿no? Hacer catarsis es liberar, ¿no? Liberar esa situación, esa emoción que no me genera bienestar. Aprender a manejar nuestras emociones. Entonces tenemos en este caso actividades como la respiración diafragmática. Aprender a respirar es casi la mejor alternativa para disminuir los niveles de ansiedad. Y nosotros a veces decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me invento para reducir ansiedad? Entonces creo que eso es importante. Yo creo que más que expresar cómo nos sentimos, quiero darles esta idea y es decir cómo me siento de una forma adecuada, ¿sí? En muchas ocasiones, pues buscar el espacio. Miren que ahorita lo que hablábamos es que las telecomunicaciones, sobre todo lo que es WhatsApp y las nuevas formas de comunicarnos y relacionarnos, pues ya uno finalmente no habla lo que hablaba antes, sino con un emoji uno lo coloca y ya me siento feliz o triste, pero miren que hace falta esa expresión entre personas, ¿no? Asumir responsabilidad por nuestros actos. Ahora, es importante, ¿no? Alguien decía, bueno, una cosa es preocuparse y otra cosa es asumir o castigarse, culparme por lo que hice. Bueno, ya lo hiciste, ya cometiste un error, pero sí podemos responsabilizarnos y seguir adelante. Ahí está, en ese proceso de seguimiento y de crecimiento, por supuesto. Y aquí les pongo pues unas imágenes para entender la inteligencia emocional en el trabajo. Si estoy enojado, pues respira, cuenta hasta 5, y si en 5 no lograste, logralo en 10, y si no en 15, pero date ese minuto. Celebremos, pues por supuesto con mesura y de una forma equilibrada, ¿no? Esto es importante porque cuando la alegría, o bueno, en este caso la felicidad se relaciona directamente con la hormona, con la dopamina, que es el neurotransmisor del bienestar, de la felicidad, ¿no es cierto? Entonces con la frustración podemos ver una opción que muchas cosas no están fuera de nosotros. Todo el mundo tiene de pronto su alter ego o alguien que es mejor que uno, pero en un solo campo, no siempre van a ser mejores en todo o peores en todo, ¿no? No hay que compararse. Hoy en día hacemos eso con lo que vienen siendo las redes sociales. A mí me parece interesante que las personas, uno entra a Instagram y todo el mundo es feliz, ¿sí? Pero quizás eso es una felicidad superflua, digo yo, ¿no? Y quizás no es tan como debe ser, sino es lo que nos quieren mostrar, lo que vemos. Realmente esas vidas no creo que sean tan así.
El rechazo, por ejemplo, en este caso, pues abrazar las diferencias es supremamente importante. Entonces lo pongo en este marco para que entendamos las emociones y que nos permitan a nosotros, dentro del campo laboral, por supuesto, digo yo, equilibrarlas y aprender a conocerlas. Bueno, y es importante recordar que, no que, como lo dije, no podemos controlar las acciones de otras personas, solo lo que sentimos hacia ellas. Entonces es importante que lo entendamos. Bueno, yo digo que aquí vamos a empezar a entender qué son las emociones. Miren que las emociones son una respuesta de todo organismo. Bueno, en este caso, del organismo humano, y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, es una excitación fisiológica, es decir, tiene un componente fisiológico a partir de conductas expresivas y una experiencia consciente. Es decir, yo entiendo que siento o tengo algunas situaciones particulares, ¿no? Hay una reacción subjetiva al ambiente acompañada de una respuesta neuronal y hormonal. El cerebro, digo yo, que es nuestro valor diferencial en contraposición a otras especies, porque miren, si el ser humano, he aprendido algo yo y lo hemos visto, es que el ser humano es capaz de ver su pasado, entender su presente y cambiar su futuro. Somos la única especie que puede hacer eso. Y eso nos ha permitido que a nivel cerebral, pues nosotros tengamos una composición de aprendizaje. Yo creo que lo que como éxito en especie nos ha llevado a donde estamos, ¿no es cierto? Ahora, hay una reacción subjetiva del ambiente acompañada con cambios orgánicos. Esto está influido por la experiencia, entonces las emociones también tienen un componente correlacional. Es decir, si lo mirábamos desde Vygotsky, la zona proximal, cuando nosotros estamos en un contexto, en un ambiente, miren que de una u otra manera nosotros aprendemos del ambiente, nosotros interpretamos esas emociones. Lo decía precisamente Bandura desde el aprendizaje vicario, nosotros aprendemos a comportarnos en función de otros, de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestros amigos. Entonces la carga del ambiente también tiene una respuesta muy fuerte en nosotros. Darwin planteaba algo muy importante y lo iniciaba con esto este conversatorio y era, las emociones, perdón, tienen una función adaptativa. Luego piensen qué emoción no es adaptativa. Por eso les decía, ¿qué pasaría en un mundo donde no sintamos alegría, donde no sintamos ira, donde no podamos expresar lo que sentimos? Terrible, ¿no? Entonces todas las emociones, además de todo comportamiento, tienen una función adaptativa. Por algo hacemos las cosas. Y ahí es donde se empiezan a tomar diferentes teorías desde las emociones. Daniel Goleman, la de James y Lange, que plantean el funcionalismo, que nosotros nos comportamos y sentimos a partir del ambiente externo, por ejemplo. Y en el ser humano, miren que la experiencia de una emoción involucra un conjunto de condiciones, aptitudes y creencias sobre nuestro entorno, que se utilizan para valorar una situación concreta e influyen en el modo en que percibimos dicha situación. Imagínense, maravilloso esto. Aquí tomo algunas de las teorías. Yo creo que es una de las más interesantes y las que más me ha cautivado porque, bueno, Paul Ekman es un psicólogo, tiene 87 años. Este señor en su campo de acción pues ha sido bastante controversial. Hoy en día sabemos que él planteó una teoría de las 6 emociones básicas, en donde planteaba que existen microexpresiones y que existen unas emociones que son universales. Antes pensábamos que eran culturales, o hay teorías que hablan desde la culturalidad, pero Paul Ekman lo que planteó es que existen emociones universales, el desprecio, el miedo, el asco, la sorpresa, la ira, la tristeza y la alegría. Todos los seres humanos en la Tierra la sentimos. ¿Y cómo logró esto? Se fue a Papua Guinea, estuvo pues, en Estados Unidos revisando culturas europeas, escandinavas, y llegó a la misma conclusión. Realmente todas las personas o todos los seres humanos tienen esas emociones. Y cuando hablamos de microexpresiones es lo que identifica esa emoción. Luego, es ahí donde nosotros podemos tener una resonancia emocional cuando podemos interpretarlo. Ahí pues tiene hasta una serie, les cuento, se llama Lie to Me, era precisamente, bueno, ya un tema pues un poco ficticio, digo yo, pero él identificaba mentiras, el protagonista identificaba mentiras a partir de rasgos y de comportamientos tanto no verbales. El lenguaje no verbal es el 80 al 90% de nuestro lenguaje. Podemos decir estoy feliz. Si yo no expreso con mi lenguaje no verbal, pues quizás no sea tan correcto afirmar eso, ¿no? Entonces miren que esta teoría es muy válida y los invito a que la revisen. Bueno, miren que y ya pasando pues al tema de cómo funcionan las emociones, podemos decir que la emoción se activa o es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro. El éxito de nuestra especie es que hemos aprendido a desempeñarnos en contexto. Es decir, estos mecanismos o las emociones son herramientas que nos permiten reaccionar con rapidez entre acontecimientos que no esperábamos. En este caso, son impulsos para actuar. Luego, hay una historia muy bonita, lo pongo aquí en posición, y es que en las Islas Mauricio existió un ave gigante que se llamaba el dodo. Dos cosas, ¿no?
Cuando llegan a esta isla, pues llegan con cerdos, precisamente pues los cerdos se comen a estas aves, pero hay otra teoría que dice que el dodo no aprendió a tener miedo. Cuando el ser humano, cuando llegaron las personas allá como especie, digámoslo así, a colonizar, si lo podemos decir de alguna manera, pues el dodo no fue capaz de aprender el miedo. O sea, él se quedaba al lado, los cazaban y se quedaba mirando a ver qué pasaba. Pues al no aprender esta emoción, definitivamente fue una presa fácil y se extinguió. Entonces miren que las emociones funcionan de manera automática frente a ciertos contextos. El escape, la lucha, huida son reacciones que nos permiten o escapar o permanecer en la situación o huir. Ahora, cada organismo interpreta las emociones de diferente manera. En este caso, cuando nosotros sentimos, cuando hay un aumento de la tasa cardíaca en un contexto favorable quizás, o es favorable como, no sé, una presa en este caso, estamos en África y va un tigre detrás de nosotros, pues el corazón empieza a enviar, aumenta la tasa cardíaca y la sangre se va a los músculos favoreciendo la respuesta de Dios, es decir, poder correr. Pero muchas veces nosotros, si hablamos desde el condicionamiento clásico, que es cómo nosotros aprendemos a generar relaciones puntuales, miren que es curioso, ¿no? Cuando nosotros vamos a exponer, le pasa a muchos de mis estudiantes, le digo, bueno, tienen que exponer, y hay un silencio absoluto en la sala, ¿no es cierto? Y uno les pregunta, bueno, dime qué sientes en este instante. No, profe, me están sudando las manos. No, profe, el corazón está, mejor dicho, a mil. No, profe, me tiemblan las piernas. Claro, aprendimos que como especie, de manera subjetiva, estas situaciones nos generan estrés. Por ende, nosotros reaccionamos como si tuviéramos esa presa en ese espacio. Entonces, miren que manejar nuestras emociones, hablar desde la emoción, pues nos puede favorecer esos componentes de estar en la situación y no salir de ella. Cada persona, como bien lo decía, interpreta la emoción de una forma particular, en este caso dependiendo de sus experiencias anteriores, su aprendizaje y de la situación concreta. Y algunas reacciones fisiológicas y comportamentales desencadenan o son innatas, en este caso, mientras que otras pueden adquirirse. Miren que el único miedo adquirido que tenemos nosotros, bueno, el único miedo natural que tenemos nosotros es el miedo a las alturas. De resto, la mayoría de miedos son adquiridos. O sea, nos lo enseña la sociedad, nos lo enseñan. Si ustedes miran la cultura norteamericana, cuando los niños son pequeños, valga la redundancia, los exponen todo el tiempo. Bueno, tienes que tocar violín, tienes que ir a jugar fútbol, estás en el equipo de matemáticas, en el equipo de debate. Y siempre están en constante exposición. ¿Y eso a qué ha llevado? A que cuando llegan a la etapa adulta, pues hablar en público no es nada diferente. Pero acá nosotros veíamos esa situación en donde el niño está en la casa, hablo de épocas anteriores, no ahora, y el niño iba a hablar, ¿y qué ocurría? Lo miraba a la mamá con esos ojos de, se me queda quieto y se me sienta. Bueno, ahí estamos castigando que él iba a decir algo, iba a decir algo el niño. No digo que en todos los lados, vuelvo y digo, estos son patrones culturales diferentes, pero ahí pues estamos coartando que él lo haga. Entonces, si no entrenamos eso desde pequeño, como bien lo decía, pues quizás sea un poco más complejo llegar a desarrollarlo cuando somos adultos, ¿no? Bueno, digámoslo así, las emociones tienen dos funciones. Una función social, ¿sí? Porque nos permite a nosotros entender cuáles son las conductas o las emociones para que aparezcan conductas apropiadas, ¿vale? Y que nos permitan expresarnos de manera consciente y de manera relacionada a nuestro contexto, ¿vale? Y por supuesto la interacción social, controlar la conducta de los demás. Nosotros perfectamente cuando hay un conflicto podemos actuar de manera diferente, no entrar en esa situación, sino que promover por el contrario la conducta prosocial. Y los factores motivacionales. Ahora bien, la emoción en este caso, si ustedes la miran en retrospectiva, pues es una experiencia presente en cualquier tipo de actividad que tiene dos componentes importantes. La conducta motivada tiene dirección e intensidad, para dónde vamos y cómo la siento, el nivel de intensidad que la sentimos. Y la emoción energiza la conducta motivada, es decir, una conducta, un comportamiento que nosotros tengamos ligado emocionalmente a cierta actividad, pues se va a realizar de mejor manera. Y piénsenlo así, cuando yo quiero de pronto hacer una actividad que me parece interesante, un deporte, una actividad, un hobby, etcétera, pues ahí sí, es como la imagen. A mí me gustan mucho las motocicletas y uno, en muchos casos es difícil madrugar, ¿no? 4 de la mañana uno dice, wow, no, muy temprano, pero cuando uno dice vámonos a viajar, pues uno es el primero y se levanta y bueno, ¿qué hubo? Nos vamos, ¿no es cierto? Entonces hay una predisposición a partir de nuestras experiencias y hay una función motivacional dentro de ella. Y esa relación entre motivación y emoción no se limita únicamente a que toda conducta motivada tiene reacciones emocionales, sino que una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada, ¿no es cierto? Entonces miren que ahí tenemos una ejecución entre intensidad y la dirección del comportamiento. Ahora miren que
De acuerdo al Global Happiness en el 2020, esto es sí, una gran encuesta que se hace, ¿no es cierto? Statista, pues es una empresa que se dedica a hacer mediciones. Mencionó que dentro del campo organizacional, sobre todo entre los diferentes países a los que se les hizo esta encuesta, más de 19.516 encuestados en 27 países durante el 2020, ellos expresaban que en este caso, ¿cuáles eran los ítems que presentaban mayor felicidad, entendiendo pues sus diferentes componentes culturales y sociodemográficos? Miren que la salud mental y la salud física son y están en el primer lugar. La relación con pareja, los hijos, sentir que la vida tiene sentido, las condiciones de vida, agua, desde Maslow, ¿no? Las motivaciones, las necesidades puntuales, mi seguridad personal, sentir que tengo el control de mí mismo, tener un trabajo significativo, satisfacción con la dirección en la que va mi vida. Miren que la salud física y mental es importante. O sea, entendimos que realmente si yo tengo una adecuada salud mental, puedo lograr muchas cosas. Y ahí entra directamente la inteligencia emocional, por ejemplo. Entonces, miren, increíble, ¿no? Bueno, y esto es pues un poquito ya de la fisiología, digámoslo así. Hago una construcción dentro de las partes del sistema nervioso central y sus funciones, pero quiero irme directamente al hipocampo y al sistema límbico. Miren que aquí es donde está la sede principal de la memoria del aprendizaje y hace parte del sistema límbico, el principal rector de las emociones. Entonces nuestras emociones están ligadas a un componente netamente fisiológico en muchos de los aspectos. Y ahí aparece pues nuestro sistema límbico, ¿no es cierto? Tenemos entonces las áreas, pues la ínsula y la amígdala cerebral. La ínsula pues es la que nos da a nosotros la función, es decir, la composición subjetiva de, oiga, esto digamos que vendría siendo la experiencia subjetiva de la persona, la experiencia emocional y su representación ante el cuerpo, es decir, el funcionalismo de la emoción, ¿sí? Y tenemos la amígdala, que en este caso su principal función es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Entonces miren que en el lóbulo temporal, en este caso, la amígdala como tal, y la ínsula en el temporal, parietal y frontal, si no estoy mal, en la parte superior. Entonces miren que aquí tenemos eso. Aparece el área de Broca, ¿sí? Que son otras áreas importantes porque se involucran en términos de la ejecución dentro de las expresiones motoras. Aparece el área de Wernicke, que aquí es la comprensión del lenguaje, entonces algunas afasias como la de Broca no nos permiten a nosotros construir fonemas, y la de Wernicke comprenderlos. Entonces, las emociones tienen un correlato del lenguaje muy fuerte. Quiero que lo tengamos presente porque precisamente de ahí viene. Y bien, como seres humanos, aquí llega y empieza a tomar, digo yo, sentido nuestra charla y es, cada persona es diferente. Luego, si cada persona es diferente, cada persona a nivel cerebral tenemos la misma estructura, somos diferentes pero iguales, ¿sí? Entonces vemos que dentro del hemisferio izquierdo tenemos la parte verbal, lo abstracto, lo temporal, lo secuencial, las direcciones, los símbolos, en este caso pues la asociación auditiva, la expresión oral, lo simbólico, lo lineal, lo lógico. Yo soy más izquierdo, yo tengo más desarrollado mi cerebro izquierdo porque yo soy más puntual, yo soy muy metódico, ¿sí? Los que han visto clase conmigo saben que yo soy procedimental, todo lo que tiene que ver Excel me encanta. Pero tenemos otras personas, en este caso, que han desarrollado, o se puede desarrollar, por supuesto, ambos hemisferios se desarrollan, ¿no? Desde el hemisferio derecho decimos que está la parte no verbal, personas que desde su lenguaje no verbal expresan más, analógicos, atemporales, emocionales bueno, sentimentales, holísticos, visualizan, son personas que tienen una creatividad extrema, y adicional a ello, pues son intuitivos. Entonces, aquí podemos tener áreas como el arte, el dibujo, ¿sí? Las creatividades, las áreas pues, que van relacionadas a los estudios que van para allá. Luego, miren que ahí es donde aparecemos nosotros, porque esto también tiene una composición de género muy fuerte. Decimos siempre que el hombre es más racional y la mujer es más emocional. Por eso es que muchas veces cuando hablamos del rol del psicólogo decimos que nosotros tenemos el tercer cerebro, porque tenemos que entenderlo de esa manera. No se me preocupen, esto se puede desarrollar. Nosotros podemos desarrollar estos hemisferios a partir de diferentes actividades. Entonces, el que no pinta, pinte un cuadro. El que no escribe, escriba un cuento. El que de pronto no sabe narrar una historia, pues inténtelo. Ahí digamos que serían elementos importantes. Bueno, miren esto tan importante. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Increíblemente, los docentes y los que están acá, sé que me hallarán la razón, nosotros aprendemos enseñando. Increíblemente, el 95% de la información que aprendemos la aprendemos desde la enseñanza. Practicando un 80%, hablando el 70%, luego el 50% puede ser viendo y escuchando, 30% observando, escuchando el 20% y leyendo el 10%.
Y adicional que sabemos que el aprendizaje se consolida mientras dormimos, por eso es importante dormir. Yo tengo estudiantes que dicen, no, profe, trasnoché, seguí derecho estudiando para el parcial. Y luego, pues tú llegas cansado, no puedes hacer sinapsis porque tienes tu cerebro agotado y no aprendiste. En el sueño se consolida el aprendizaje. Y adicional que también hay actividad, una actividad muy interesante. Entonces esto es importante porque si sabemos esto, podemos utilizar la inteligencia emocional desde la misma enseñanza, desde la misma practicidad, desde el mismo lenguaje, para poder ser más efectivos en nuestros contextos laborales. Aparece el concepto de resiliencia. Luego, la resiliencia la voy a medir pues, básicamente en unos aspectos. Miren que la resiliencia, Boris Cyrulnik es un psicoanalista, como les mencioné, él hablaba que la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Y ahí les dejo el link para que puedan acceder a una charla, una conferencia que le hace la Fundación BBVA. Ellos tienen unas charlas súper interesantes. Yo les coloco a mis estudiantes, ellos saben que todos los días empezamos con una conferencia donde Boris Cyrulnik estuvo en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, si no estoy mal. Él decía que ya después a sus buenos años se sentaban en la mesa, le contaban a sus nietos, hablaban con algunas personas que habían estado en esos campos de concentración y era curioso porque ya no, digámoslo así, no lloraban y no recordaban esas situaciones donde perdiste a tu pareja, esposa, etcétera, sino que ya por el contrario se reían. Yo les digo a ustedes, o sea, imagínense ustedes haber pasado por el holocausto nazi, el holocausto pues de estas situaciones donde perdimos muchas vidas, genocidios, etcétera, y uno reírse de eso. Bueno, es una persona totalmente resiliente, ¿no es cierto? Los invito a que vean esa conferencia. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, decimos que es esa capacidad que tiene una persona para enfrentar y afrontar de manera adecuada y sana situaciones difíciles. La pandemia es un caso puntual, ¿vale? Situaciones de ansiedad intensa, amenazas del entorno, situaciones dramáticas o traumáticas. Y eso se parte de la inteligencia emocional. Si yo soy capaz de canalizar adecuadamente mis situaciones particulares, voy a ser un poco más reflexivo y puntual. Y quiero que lo piensen. ¿Cuántas personas no empezamos la pandemia pintando? Yo decía, bueno, yo voy a pintar porque nunca lo he hecho y empecé a hacerlo. Canalicé energía. Empecé a practicar piano, por ejemplo. Bueno, me metí en mil cosas. Y claro, pues obviamente desde el espacio, no dándome mi tiempo y no abarcando mucho, ¿no? Sin embargo, pues eso me sirvió a mí para poder canalizar esa situación traumática que veníamos viviendo, que para todos fue terrible. Y esas personas resilientes tienen algunas características como cuáles. Poseen creatividad, tienen sentido del humor, son personas autoconscientes de sí mismos, son optimistas, piensan en el futuro, hay una proyección que claro, ahorita es difícil. Nosotros decimos, bueno, el futuro puede ser mañana, puede ser hoy. ¿Por qué? Porque pues no sabemos qué va a pasar. Y con digo yo, con la infoxicación, nosotros, pues yo no sé si les pasa a mis colegas docentes y a ustedes chicos, yo leo mucho y muchas veces esas noticias también infoxican, como dicen. Porque uno lee tanto que dice, Dios mío, viene otro virus, ve que viene. Entonces a veces también es importante tener esa salud mental ligada a desconectarnos un poco. Y son personas totalmente con habilidades sociales desarrolladas, son flexibles. Entonces me parece que eso es importante para entender la resiliencia. Ahora, vamos al campo empresarial. Miren que las empresas también son resilientes. Una organización es capaz de tener resiliencia cuando se recupera de los constantes cambios que sufre. Miren todas las empresas que quebraron, todas las empresas que tuvieron que transformarse, los startups que hoy en día están naciendo. Miren que lo que pasó en Feria Buró, o sea, situaciones humanas que llevaron a que se abran otras ferias o otros campos que dentro de la organización pueden ser concomitantes y pueden llevar a que las organizaciones se puedan reconstruir. O sea, el contexto actual del siglo XXI es la reconstrucción. Debemos incentivarnos y tener creatividad para salir de. Entonces, la resiliencia es esa capacidad de reconstrucción continua. Hablamos desde la innovación, hablamos desde los procesos y las conductas y la perpetuación sobre la creatividad e innovación. Es decir, como profesionales dentro de las áreas que ustedes están, y lo digo siempre y soy muy puntual y enfático en ellos, debemos ser creativos. Ustedes deben ser creativos. Y uno dice, no, profe, es que yo no soy creativo. Bueno, ya te dije, entrena esa habilidad porque se puede desarrollar. Haz las cosas diferente. Yo les digo a mis estudiantes, hagan las cosas diferente. A mí no me entreguen un Word frío. He tenido estudiantes que me escriben, hacen cuentos, hacen rimas, hacen historias, videos, etcétera, y empiezan a desarrollar esa inteligencia emocional a partir de otras vivencias y desarrollan esas innovaciones. Y Ernst Young, bueno, les cuento, Ernst Young es una de las Big Four, de las consultoras más grandes del mundo. Tenemos a, si no estoy mal, KPMG, la PricewaterhouseCoopers, Ernst Young, y bueno, la tercera la olvidé en este momento. Pero son 4 empresas que se dedican a hacer consultoría. Y en el proceso de resiliencia empresarial, miren que empezaron a trabajar directamente de algunas aristas.
las empresas y desde las investigaciones que hicieron dijeron, oiga, puntualmente vamos a esto y es, tenemos que centrarnos en algunas componentes puntuales para que las empresas sean resilientes. Salud y bienestar del empleado, es decir, del colaborador, perdón. Las empresas ya se dieron cuenta que el valor diferencial y tangible de una organización son las personas y empezaron a invertir allí. Protección del cliente, las cadenas de suministro, aparece en diferentes organizaciones hoy en día como lo tenemos, bueno, DHL, por ejemplo, que tuvo que optimizar sus cadenas de suministro. Ahorita tenemos una crisis marítima por containers y ausencia de, o sea, tenemos tráfico marítimo, trancón marítimo, imagínense. Gestión de los riesgos, tecnología de seguridad de la información, obligaciones legales han aportado a ello. Gestión del personal, miren, es una tendencia. Vuelvo y digo, esta charla va para todos. Alguien dice, pero es que yo estoy haciendo una práctica clínica. Yo te lo digo, en una práctica clínica tú tienes un vínculo laboral y debes entender que vas a trabajar con un equipo de trabajo y quizás seas líder. Entonces va para allá, al igual que las demás. Gobierno y responsabilidad social y la gestión financiera. Entonces miren que no lo digo yo, ya hay investigaciones mundiales que manifiestan que la continuidad de los negocios y la gestión de crisis debe estar enfocada a estas aristas. Cuando hablo directamente de salud y bienestar del empleado, es que muchas empresas están hablando directamente de lo que viene siendo con el concepto de inteligencia emocional. Bueno, aquí vengo ya, pues en la parte final de nuestra conferencia, algunas empresas resilientes, yo creo que algunos de ustedes las conocen. KFC, y es el undécimo ingrediente para conseguir el éxito. El coronel Sanders, el creador, ya falleció, tuvo éxito a los 65 años. 65 años, 65 años previos en donde él no logró nada sino pues estar detrás de una cocina, digo yo. Walt Disney, Walter Elias Disney, el creador del mundo Disney, ¿no es cierto? Lo despidieron de un periódico porque no era creativo. Tenemos a Henry Ford en quiebra, tuvo que endeudar su empresa para poder salir adelante, pero fue resiliente. Coca-Cola nació siendo un remedio que nadie quería y lo utilizaban precisamente para el dolor de estómago. Y tuvo muchas dificultades en diferentes ocasiones. Una de ellas era transportaban sus contenedores con corchos las botellas y pues hubo un proceso de disentería gigante y pues muchas veces tuvo que caer para que se ser el gigante que hoy en día. Y bueno, pongo este ejemplo un poco más colombiano, digo yo, que cuando empieza la pandemia, Arturo Calle, el dueño de Arturo Calle, bueno, ya digamos que hay especulaciones, digo yo, pues esto lo pongo tal cual como se ve y se ha relacionado, es que el ser humano está por encima del dinero. Entonces, todas las organizaciones, en algunos casos, algunas despidieron, otras aguantaron y buscaron permanecer con su talento humano, que es el diferencial. Bueno, para ser resilientes es importante ser conscientes, identificar las vulnerabilidades y riesgos como, tanto como empresas como personas, prepararnos, todos somos responsables y tenemos un rol al interior de las organizaciones. Debemos tener capacidad de reacción, la primera y más efectiva es la respuesta de cohesión. Miren, nos dimos cuenta que como cultura necesitamos trabajar en grupo y pasa muchas veces que a mí no me gusta trabajar en grupo, mira, no es que tú quieras, es que el éxito de especie nos lleva a hacerlo y sobre todo en las nuevas tendencias de la virtualidad. El liderazgo colectivo, nosotros juntos superamos obstáculos. Y adicional a ello, pues luego de la crisis debemos avanzar y renovarnos cada vez más. En el contexto empresarial, les muestro lo que menciona el World Economic Forum, que es el Foro Económico Mundial, en donde analizaron las 10 competencias valiosas a 2025. Esto es lo que van a necesitar las empresas. Pensamiento e innovación, pensamiento analítico, actividad de aprendizaje y de enseñanza, resolver problemas complejos, análisis crítico, creatividad original e iniciativa, liderazgo e influencia social. La inteligencia emocional tiene un componente social, ¿recuerdan? Entonces, vamos por ahí. Las tecnologías, el uso de las mismas, el control, el desarrollo y la programación, la resiliencia, muchachos y queridos colegas que están acá, el manejo del estrés y la flexibilidad, el raciocinio, la respuesta efectiva frente a las ideaciones y los complejos que se pueden dar. Entonces, miren que el futuro de los trabajos va por acá y las habilidades y competencias van por acá. Entonces piensen si realmente hablar de inteligencia emocional no es importante cuando el mundo está hablando en ese sentido de salud mental, cuando ya las empresas están preparándose para renovarse y por supuesto entender que somos el valor diferencial. Bueno, esto es una imagen que les dejo, esto lo tomé de la dirección de marketing en la Universidad de Rosario, me encanta, Lina Echeverry pues es la directora de esta área y tiene unas ideas geniales, cada vez que uno mira y dice, wow, el mundo se está cambiando, y existen 7 estilos de liderazgo, vuelvo y digo, ser líder significa tener inteligencia emocional. Por eso tenemos el líder autocrático, ¿sí? Que siempre es lo que nosotros manifestemos, el autoritario, el influenciador, hazlo conmigo, yo lo hago en este caso, el democrático, que usualmente piensen qué líder son ustedes. Dejo esa imagen para que lo piensen. Si ustedes son democráticos, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, ¿sí? El coach, el que considera esto, pues solidario en este caso.
cuál somos. En este caso, pues les dejo algunas herramientas. Uno dice, bueno, listo, pero esto ya no entiendo, las emociones son importantes, las empresas las están utilizando, es valioso hacerlo. Bueno, les cuento que desde el campo de la psicología, sobre todo, existen herramientas. Hoy en día existe el coaching, es bastante conocido, esto venía tanto de prepandemia como pospandemia, pero nos permite como proceso sistemático asesorar, apoyar y generar resultados en conjunto a partir de un coach, el entrenador y el coach, que es el que recibe ese entrenamiento. Aparece el mentoring, ese proceso que funciona a partir de la gestión del conocimiento. Entonces yo digo, todos sabemos algo, luego las empresas deberían volcarse a empezar a trabajar desde la mentoría. ¿Qué transmites tú? Las universidades, por ejemplo, cuando tenemos nuestros seminarios que un profe dice, por lo menos estábamos que día y decía un profe, estoy con el Instituto INSOR, yo sé hablar lengua de señas, yo quiero aprender, por ejemplo, ¿no? Porque hay una mentoría, ¿no? El liderazgo, vuelvo y digo, facilita la composición de la organización. Y ese término que es el counseling, que básicamente es ese proceso de retroalimentación sistemática que muchas veces nosotros podemos utilizar en pro de la empresa, pero también dentro de nuestras relaciones. Es decir, si la empresa nos enseña a solventar situaciones particulares, es claro, digo yo, que podemos mejorar nuestro desempeño personal y profesional. Antes decíamos los jefes, ¿no? Porque está una gran diferencia entre el líder y el jefe. Y antes nos decían, deje los problemas en la casa. Hoy en día el líder nos dice, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Ven, miramos qué podemos hacer para aportar a tu vida personal. Bueno, y esto lo dice Rosa Bernhoft, que es una consultora empresarial peruana que trabajó directamente estos procesos. Bueno, dentro de las empresas debemos desarrollar unas competencias, el optimismo, esa inteligencia emocional, ¿no es cierto? La orientación hacia el cliente desde la perspectiva interna y interna que necesitan, la orientación hacia el riesgo, en este caso salir de esa zona de confort o hacerla más grande, como digo yo, el rápido ajuste que debemos tener frente a los procesos de cambio, la conectividad, las alianzas, las estrategias orientadas a la inversión que debemos hacer para cambiar, la adopción de la diversidad, hoy en día las empresas son diferentes, luego ese mundo globalizado nos debe permear para que podamos avanzar. ¿Y por qué prevenirlo? Miren que con esto cierro y es, la Organización Mundial de Salud y el Banco Mundial hablan que The Lancet Psychiatric es una publicación que se hace cada año, cada cierto tiempo, dice que cada dólar invertido en la ampliación del tratamiento de la depresión y la ansiedad rinde $4 en mejorar la salud y la capacidad de trabajo. Es decir, una persona saludable también es una persona más productiva. Lo dice Jim Jong Kim, que él precisamente trabajó como CEO para muchas organizaciones y decía, no se trata de una cuestión únicamente de salud pública, sino también de desarrollo. Hay que actuar ya porque la pérdida de productividad es algo que la economía mundial no puede permitir. Y en este caso, si promovemos el bienestar de nuestros colaboradores, pues en este caso podemos tener un ámbito mejor, laboral y personal, lo que hace que las frustraciones tengan una mayor equilibrio y solución. El ambiente laboral armonioso y equilibrado pues se potencializa. Y un impacto positivo en la disminución de incapacidades por enfermedades psicosomáticas, perdón, y físicas involucran el estrés como uno de los principales disparadores. Entonces miren que esto es una realidad. Entonces, en definitiva, al invertir en salud mental, en ejercicios como inteligencia emocional, podemos mejorar la salud mental y promover la productividad y el desarrollo de las empresas, que tienen un valor diferencial en las personas. Bueno, y termino. General Electric utiliza inteligencia emocional en sus procesos. Patagonia, ustedes saben que es una tienda muy conocida de ropa. Zappos tiene una dinámica, los que quieran comprar tenis personalizados lo hacen desde Zappos. Genentech, por ejemplo, tiene la capacidad en este caso de hablar desde procesos de biotecnología. A partir de la inteligencia emocional tienen bastantes intereses puntuales. American Express, que se dedica al sector financiero, y MedLife, que pues que tiene presencia nacional, pues en este caso son empresas que le han apostado a la inteligencia emocional. Bueno, pues terminando justo a tiempo, este proceso pues siendo una real importancia para ustedes y sobre todo para entender cómo las emociones son importantes, pues doy paso para las preguntas. Profe Eric, muchas gracias. Pues sí teníamos por acá un par de preguntas. Uh-huh. Inicio con la pregunta de Jessica Alexandra Rodríguez, perdón, que dice, ¿cómo lograr la inteligencia emocional para ser líderes transformacionales? Bueno, importante. Yo creo que para ser líder, lo primero que tenemos que hacer es una introspección muy fuerte. Si no nos conocemos, no podemos hablar de inteligencia emocional. Entonces, para ser un líder transformacional debemos ser ejemplo. Miren que hay algo que se llama el storytelling. Antes no se utilizaba y era precisamente cómo a partir de historias uno puede llegar a influenciar en el otro. Yo les recomiendo una película que se llama El Gran Pez, me encanta. Es la historia de un señor que a partir de historias enseña a la gente. O sea, es un modelo porque cuenta historias. Yo diría que para ser un líder transformacional hay que hablar desde la sencillez,
hablar desde el manejo de las emociones, vuelvo y digo, sobre todo la toma de decisiones. Debemos saber tomar decisiones y parto de acá entendiendo que las decisiones, perdón, no son ni buenas ni malas. Vuelvo y digo, hay que responsabilizarnos más que culparnos. Entonces, si yo entiendo que hay una dinámica en donde tengo que mejorar, pues hacerlo totalmente diferente. Y ser humanos, ¿no? La humanización de las empresas. Para ser líder transformacional debe ser humano. No debemos tratar a las personas como si no lo fuesen. Y yo creo que para ser líder transformacional tienes que empezar por trabajar en ti mismo. Yo creo que eso es lo primero. Y desde la inteligencia emocional lo he mencionado varias veces. Creo que por ahí vamos bien. La regulación de las emociones desde la respiración, vuelvo y digo, la meditación, por ejemplo, las terapias de tercera generación. Bueno, yo creo que desde ahí vamos. Bien. ¿Qué dice cómo poder transformar estados de ánimo como enojo? Bueno, te cuento que, y qué buena pregunta, me encanta. Imagínense que hay algo que se llama el enojo positivo. Uno dice, pero ¿cómo? Sí, las emociones son adaptativas, todo tiene una funcionalidad, ¿vale? Entonces yo les podría decir a ustedes que el enojo positivo es cómo yo canalizo esa situación que quizás en este caso sea frustrante y de una u otra manera yo sea capaz de evocarla al éxito. Es decir, si estoy enojado, pues vean el reto. Entonces, en hombres y mujeres pasa. Entonces, pongo un caso puntual rápidamente. Ya sé que no tengo mucho tiempo, pero quiero puntualizarlo y es, imagínense ustedes que su jefe los vacía. Voy a poner el término más coloquial, los vacía. Antes veíamos que cuando teníamos esa distinción tan fuerte en racional hombre, emocional mujer, el hombre salía y decía, ah, sí, me dijo, este señor, vamos a ver si no. Y evocaba toda su energía en la resolución de esa situación particular. ¿Vale? Y en este caso, en las mujeres, pues había una emocionalidad mucho más latente, pero después volvíamos y canalizábamos y desde la emoción hacíamos las cosas. Miren que los estilos de liderazgo y de dirección influyen desde el género, increíblemente. La mujer es una administradora nata. Yo lo digo siempre porque desde la construcción cultural, la mujer es la que se encargaba directamente de la administración de los recursos que se proveían. Hoy en día ha cambiado, por supuesto, pero yo te podría decir que el enojo es una emoción que puede ser totalmente funcional si la canalizamos. Ojo, si la sabemos desde la inteligencia emocional, ese autoconcepto, motivamos y dirigimos esa emoción, esas motivaciones, lo logramos, estoy seguro. Bien, yo creo que vamos a una pregunta más para estar como en el tiempo. Bueno, pero primero es como una reflexión que hace Carolina Martínez que dice, Jessica, tenemos que empezar por iniciar con nuestras propias transformaciones para influir en los demás. Y una pregunta pues que estaba realizando Silvia Barbosa y era, cuando un paciente está diagnosticado con depresión, ansiedad, fibromialgia y en alguna parte la psoriasis, ¿qué porcentaje o promedio tiene de ser pensionado, perdón? ¿Podría explicarme un poquito de las psoriasis, qué tan Sí, incapacitante? bueno, digamos acá tenemos que entrar en un concepto laboral y sobre todo jurídico. Acuérdense que para hablar de un interdicto, pues que son las personas que de una u otra manera son pensionados por invalidez, depende, ¿no? Depende de la capacidad motora que haya perdido, la capacidad mental. Miren que muchos pacientes que han desarrollado esquizofrenia en las organizaciones se pensionan por invalidez y muchos de ellos se pensionan con el mínimo, increíblemente. Tengo casos puntuales, 50%. Pero eso depende también la ARL, depende el campo de acción, depende del riesgo del cual estaba, ¿no es cierto? Pero ahora yo quiero ir, digamos que evocar esta pregunta a que precisamente el tema está en la prevención y promoción de la salud, no únicamente en la intervención. Somos expertos en Colombia en hablar de intervención. Ahora, muy bien, yo diría que en este caso lo que se puede trabajar directamente es desde alternativas. Miren que hay una empresa en Colombia que se llama Empopasto. Ellos al momento de la pandemia y por trabajar directamente con temas de agua, con temas de, bueno, este tema de infraestructuras, de todo sentido, pues contrataron psicólogos para que trabajaran con las personas. Es decir, contrataron 20, 50, no sé cuántos, muchos, para trabajar desde diferentes alternativas, desde la terapia ocupacional, la risoterapia. Imagínense, los invito a que vean y que ya lo estábamos viendo con mis chicos, a Patch Adams, trabajaba desde la risa, desde el clown, generar las emociones y evocarlas en un punto complejo, digo yo, evocándolo y estabilizándolo, desde la misma equinoterapia. O sea, hay muchas, digámoslo así, hay muchas estrategias que podemos utilizar. Hablábamos inicialmente y decían, bueno, la medicación. Yo te digo, mira, yo no soy médico, yo soy psicólogo, ¿sí? Les puedo decir que desde el trabajo interdisciplinar se puede trabajar desde la parte comportamental. Yo no estoy de acuerdo con la medicación, pero hoy en día sabemos que son necesarios. Personas que tienen esquizofrenia deben ser medicadas, pero pueden ser funcionales. Italia es el único país en el mundo que entiende que los pacientes con algún trastorno mental no tienen que ir a un sanatorio o a un psiquiátrico. Son parte de la sociedad y son problema y
digámoslo así, deben ser funcionales para la sociedad. Entonces es un problema también social, ¿sí? Yo te podría decir que para ser funcional, pues necesariamente tienes que ser ser humano. Lo que pasa es que hoy en día no entendemos esas características y pues tendemos a valorar más a quienes están en una tendencia central de normalidad. Entonces te lo diría, sí, muchas veces las personas con temas de salud pueden, en este caso, pueden llegar a ser interdictos, ¿sí? Sobre todo pues por estas dificultades. Ahora, antes de pandemia, y cierro con esto, pues en Colombia las leyes laborales son bastante, digo yo, difíciles, ¿no? Aquí es curioso porque pues aquí tenemos una constitución del 91 que nos dice que tenemos derecho al trabajo, pero tenemos unas cifras del 24% de desempleo. Y si tenemos 54% de enfermedad mental, pues diría yo que la mitad de la población está trabajando con una enfermedad mental. Entonces yo creo que hay que trabajar y que ver cómo podemos ser funcionales. Y hay organizaciones que lo hacen, con diversidades funcionales como se me viene ahorita el centro comercial, si no estoy mal, Gran Estación. Ellos contratan y vinculan personas con diversidades funcionales y capacidades especiales. Entonces, pues yo creo que es más bien desde la orientación que de la sociedad a estos campos y desde lo que diga la legislación laboral y las leyes pues, que rigen al Ministerio de Trabajo. Perfecto. Bueno, Eric, muchísimas gracias entonces ahí el conversatorio del día de hoy. Pues ahí quedan más preguntas, pues que por tiempo de pronto el profe Eric podría estar contestando ya después por el chat, pero pues también sabemos que es tiempo para su descanso de almuerzo para todos y todas ustedes. Y pues nada, no sé si nos quieras decir algo ya de cierre, algo final, y con eso pues ya despedimos esta primera jornada de la ruta de formación. Bueno, gracias, profe Cristian, por este espacio. Los invitamos. Me gusta la participación. Nosotros estamos creando espacios para ustedes. Las preguntas que tengan, miren, nosotros somos un libro abierto desde la facultad, desde la coordinación de prácticas, estamos trabajando en unos proyectos maravillosos. Queremos que nos contacten, siéntanse de puertas abiertas para cualquier indicación, situación que ustedes tengan. Vamos a estar acá. Sé que desde la línea clínica está la profe Juanita, está el profe Cristian, la profe Sonia, o sea, estamos todos acá abiertos a escucharlos. Entonces los invitamos a que sigan atendiendo estos espacios. Si nos necesitan, pues vamos a estar abiertos a este proceso. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Creo yo que es importante que sigamos trabajando de la mano, ¿vale? Y las preguntas que tengan me las escriben y les respondo frescos. Miramos. Perfecto, profe Eric, muchas gracias pues a todos nuestros y nuestras practicantes que estuvieron conectadas en este espacio. Recordarles que por ahí está el listado de asistencia para que registren a aquellos que no lo hayan hecho y que nos estaremos encontrando en una siguiente sesión que les estaremos informando relacionado con una atención clínica muy interesante desde un espacio de estudio de caso. Entonces, muchísimas gracias y estaremos informándoles. Hasta Feliz día luego. para todos. Muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego. Porfa, me regalan el link nuevamente del listado de asistencia, que lo busco y no lo consigo. Muchas gracias. Claro que sí, ya te lo comparto. Hola, profe, buenas tardes. ¿Será que nos pueden hacer el favor de compartir las diapositivas? Muchas gracias. Por supuesto, las vamos a compartir. Las comparto de inmediato, ¿vale?
Las diapositivas se las enviamos al correo, ya que por acá no lo pude lograr, no lo pude hacer, entonces se los vamos a enviar a partir de la asistencia. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes diligencien la asistencia con su correo y se las haremos llegar. Bueno, compromiso. Pregunta, ¿el link de la asistencia por dónde lo podemos ver? Ah, ¿es el que está compartido en el chat? ¿Es correcto? Profe, tengo una duda. En el link de asistencia solamente pregunta nombre y apellido y el programa en el que está, pero no hay correo. ¿Tú tienes el correo nomás con ponerle el nombre y el apellido? ¿O por dónde nos lo envía? Porque no tengo inquietud en esa parte. Sí, precisamente con los correos nosotros tenemos ahí el acervo y los enviamos las presentaciones. No te afanes. Ah, bueno. Acuérdate que Vale, tenemos un gracias. directorio Hasta luego. electrónico. Vale, cuídense mucho. Que Vale, estén bien. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Profe, me compartí nuevamente el link, qué pena, es que me cayó el internet y no alcancé.